¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén visualizando este video. Es obvio, ¿no? Estoy solo. Lamento muchísimo no poder estar haciendo este programa con Diego, pero debo decir que las dificultades que estamos pasando en cuanto a organización son importantes y no he querido dejar de presentar el programa. Igualmente en este caso es algo personal, es algo, digamos así, particular el hecho de que Diego no esté acá. No hay nada grave, no ha pasado nada importante. Tuvo que hacer un viaje y bueno, me parece muy bien que así haya sido. Así que yo no he querido que este lunes no esté el programa, lo voy a hacer solo, ya sé que no es lo mismo, por supuesto, falta no solo su gracia para presentar, sino también su enorme apoyo y por otra parte su conocimiento, ¿no? para poder dialogar en este sentido. Así que me van a tener que aguantar a mí solito hoy. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda y por ello he elegido a un autor que me acompañó desde muy joven, me acompaña desde muy joven, puedo decirlo. Lo he leído, releído en algunos casos, en algunas obras. Y debo decir, pues en segundo lugar, que también estoy haciendo este programa a pedido de algunos suscriptores, pero fundamentalmente de mi querido amigo Jonathan Rodas. ¿De quién voy a hablar hoy? Bueno, de un gran autor francés, nada menos que François-René de Chateaubriand, el vizconde de Chateaubriand. Ese autor francés que nació en 1768 y murió en 1848, vivió 80 años exactamente. Yo siempre digo, podría haber vivido un siglo antes y esos 80 años hubiesen parecido lo mismo. Vivió un momento de convulsión, ¿no? Porque piensen ustedes, francés, noble, nació a fines del siglo XVIII, en la segunda parte del siglo XVIII, no es a fines, porque en 1768, un año antes que Napoleón, y vivió el antiguo régimen, su agotamiento, la revolución, la convención, el directorio, el consulado, el imperio, la restauración borbónica, la caída de la segunda revolución de 1830, el régimen de Julio, la monarquía de Julio, como se la llama, la de Luis Felipe, completa, y al morir veía el fin de la monarquía de Julio. Le quedó por vivir, creo yo, el segundo imperio, ¿no? Nada más, porque después vendrían las repúblicas, ¿no es cierto? En el medio vivió dos, ¿no? La República Revolucionaria y la República de 1848, de la cual había, o empezaba a participar, ¿no? Él moría en ese momento. O sea que vivió 80 años de un mundo en cambio y en una Francia totalmente en cambio constante. Y fue un defensor de un régimen monárquico muy particular. Los errores del antiguo régimen del siglo XVIII no los encuentran en el régimen, sino en sus opositores, ¿sí? Muchas veces lo que viene es culpa de quienes están y también es culpa de quienes están haciendo la oposición a ese régimen. Y él culpa fundamentalmente en este caso, y lo hace de una manera muy notable porque es un gran escritor, a los filósofos franceses del siglo XVIII. ¿Dónde podemos notar esto? Principalmente en su libro, creo que es la obra más conocida de él, no sé si la más leída, porque no sé si se lo lee de una manera notable. Yo me leí todo, aquí van a encontrar varios libros de él. Fue un gran prosista, un muy buen poeta por otra parte, pero un gran prosista fundamentalmente. Y yo dividiría su obra en dos grandes partes, ¿no? Lo que es su ficción, en la que están sus novelas, Atala, René, El último Abencerraje,
Atala y René van a formar parte de una obra muy famosa y su obra ensayística, de la cual me voy a ocupar un poco más. Voy a hablar de las novelas, voy a hablar obviamente de las novelas, pero me voy a dedicar a su obra más conocida incluso. ¿Cuál es su obra más conocida, creo yo? El genio del cristianismo, o sea, El génie du christianisme, que publicada en 1802, miren qué momento, Chateaubriand acaba de viajar a América, viene aquí a América, mejor dicho, a la América del Norte, escapando de la revolución, escapando de todo lo que significó el terror, ¿no? El periodo del terror, el periodo de sangre que se va a conformar desde la convención hasta llegado el directorio, 1791, 1795, una etapa horrible para Francia, ¿no? En la que la guillotina tuvo muchísimo trabajo, no solo en matar a monárquicos o partidarios del antiguo régimen, sino a sus propios partidarios, ¿no? Que lo digan Danton o Saint-Just o el mismo indirectamente Marat, ¿no? O Robespierre, ¿no? Todos ellos. Pero tener en cuenta que este hombre se va de Francia, se va a América, se viene a América, a la América del Norte, y allí ve un mundo absolutamente distinto que le permite concebir una, digamos así, una literatura renovadora, porque Chateaubriand pertenece al romanticismo más acendrado. No es el romanticismo de la revolución, sino el romanticismo justamente más tradicional, más ligado a la visión alemana, si se quiere, del romanticismo, un romanticismo que mira hacia el pasado. Por eso ha sido llamado en muchos casos un reaccionario, ¿no? Políticamente en cierto modo lo fue. Yo pienso que hay aspectos de él también que tienen que ver con cierto conservadurismo, sobre todo en 1815, cuando se incorpora al régimen de la restauración borbónica, de la mano de Luis XVIII, que él describe en sus memorias de una manera exquisita. Yo en ese caso lo vamos a nombrar, ¿no es cierto? Pero bueno, su gran obra es El genio del cristianismo, obra a la cual incorporó dos novelas, Atala y René, o René y Atala en orden, ¿no? Vale decirlo. Que son dos novelas escritas en 1801 y que se supone que forman parte de fragmentos de un poema épico que habría escrito en Estados Unidos allá por 1795-96 sobre algunos pueblos aborígenes de la América del Norte, los Chetians, algo por el estilo, que Chateaubriand conoce y que ve fundamentalmente como pueblos que, una vez cristianizados, una vez convertidos al cristianismo, sobre todo por la acción de los españoles en el sur de los Estados Unidos, los ve como mártires, en algún sentido. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque las dos novelas, Atala y René, que deben ser leídas prácticamente en pendant, ¿no? O sea, en relación, valga decir que son el típico drama melodramático romántico, ¿no? Es decir, son las novelas en las que se trata la figura del héroe en torno de toda la percepción de la persecución de un mundo absolutamente injusto, ¿no? Un mundo en guerra, un mundo en conflicto y en constante crítica, valga decirlo, a la visión de los iluministas franceses. Bien leídas estas novelas debe entenderse que son un mensaje contra Voltaire y contra Rousseau, que plantean la idea del bon sauvage, ¿no? Del buen salvaje, esta idea de que los pueblos que no habían sido tocados por los europeos eran puros y vivían en una idealidad, ¿no? Toda esa propaganda falsa, ¿no? Porque el ser humano es ser humano, con virtudes y defectos en todas las sociedades. Chateaubriand, al contrario, ve que la llegada del cristianismo a estos pueblos le ha significado de alguna manera, sobre todo en estas poblaciones, un concepto de piedad, un concepto de, digamos así, de sufrimiento diferente, el sacrificio, podríamos decir. Vale decir que también está idealizado, ¿no? Por supuesto, porque Chateaubriand lo incorpora
a su gran obra, que es El genio del cristianismo. ¿De qué trata El genio del cristianismo? Es una obra enorme, son 2 tomos. Yo no lo tengo aquí, ustedes notarán que no lo estoy mostrando justamente porque no quiero decir, bueno, aquí está, y no es, sí voy a mostrar otras. Porque mi primera lectura del genio del cristianismo la hice muy jovencito, y no miento, la hice a los 16, 17 años, en una edición histórica que conseguí en la biblioteca de mi escuela normal. Libro que me devoré, sin ser yo en ese momento una persona de convicción católica, nada, lo leí y lo devoré porque está muy bien escrito. Chateaubriand era un gran narrador, donde se cuenta fundamentalmente, se hace una defensa del catolicismo como la religión de la belleza. Es hermoso. ¿Sí? Se llama El genio que tenemos, o la belleza, ¿sí? Justamente, la belleza de la cristiandad. Como la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, han sido influidas benéficamente por el catolicismo, y que tiene justamente la marca notable de que Chateaubriand en ese momento, con esa obra, demuestra su conversión. Ustedes me dirán, ¿conversión de otra religión? No, en realidad él no era un católico convencido, y es a partir de los hechos de la Revolución, de la destrucción de muchos monumentos históricos de la catolicidad, que Chateaubriand descubre sus raíces católicas y empieza a hacer una defensa de todo lo bueno que, según su óptica, había recibido la cultura francesa y fundamentalmente la cultura occidental de la catolicidad. Si bien no tengo aquí, ¿no es cierto?, la versión del genio del cristianismo que leí, que era ya les digo, una versión antigua, quiero citarles a Paul Bénichou, quien en La coronación del escritor, 1750-1830, libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, que se los recomiendo, y crítico, ¿no es cierto?, por supuesto, y leerlo siempre con pinzas, todo crítico, pero como todo crítico, como todo buen crítico, un gran iluminado, dice respecto del genio del cristianismo lo siguiente: como se ha advertido bien, continúa la línea trazada en el siglo anterior por los apologistas sensibles de la religión, y más todavía por Bernardin de Saint-Pierre. Conocida es la parte de Fontaine y de sus consejos en la conversión de Chateaubriand, y Fontaine había sido en los años 1780 un poeta religioso en el sentido de Bernardin. Su poema sobre le jour de morts dans une champagne, o sea, el Día de los Muertos en el campo, diríamos, en el interior, ¿no?, exaltaba poéticamente la religión de la cruz, pero en la persona de un pastor de aldea, según el ideal de Rousseau, empêtre, ami des lois, zélé, zanéreux, un sacerdote, amigo de las leyes y celoso, sin exagerar, más preocupado de la beneficencia que de la teología, ¿sí? Con lo cual, Chateaubriand ha tomado de Bernardin la antítesis de la sensibilidad y de la razón, y colocado como él el valor del sentimiento en su oscuridad. Su libro comienza con un elogio del misterio. No hay nada en la vida tan bello, dulce, grande como las cosas misteriosas. Pero este pensamiento de Bernardin se resuelve aquí en una apología poética de los misterios del dogma católico. Basta leer antes de La Genie, el Essai sur la Révolution, para captar el motivo profundo de este viraje a lo sombrío de la sensibilidad. La fe de los filósofos tenía por objeto una regeneración del hombre social, y el emigrado de Londres no podía por menos de detestar lo que se producía como tal en París. Fantasma brillante de una felicidad duradera sobre la tierra. Adiós. En consonancia con lo que dice Bénichou, ¿no?, en La coronación del escritor, uno puede decir, tomándolo con pinzas, que es cierto que ante la razón coronada como máximo símbolo del iluminismo del siglo XVIII, Chateaubriand decide tomar la sensibilidad ante la belleza.
lo sensible, la belleza como elemento sensible para acercar al ser humano a la fe. Pero tengamos en cuenta también que no solo es una sensibilidad al corte de una religión de la belleza, sino cómo la belleza es parte de una visión del mundo. Aquí quiero hacer una diferencia. No es la religión de la belleza, vamos a coronar la belleza como religión, que es lo que los neoplatónicos del siglo XIX, no los neoplatónicos antiguos, sino estos platonistas del siglo XIX, al estilo Walter Pater y todos sus discípulos de la segunda mitad del siglo XIX, van a convertir a la belleza en una especie de, digamos así, de culto, específicamente esteticista. No es eso. Chateaubriand, en El genio del cristianismo, habla de la sensibilidad para captar la belleza que tuvo el cristianismo. O sea, da vuelta al argumento, o mejor dicho, lo toma en otro sentido. Es el cristianismo el que tuvo la capacidad, por eso el genio del cristianismo, no el genio de la belleza, el genio del cristianismo, el cristianismo que supo, en muchas facetas, captar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo bello y adecuarlo a una cosmovisión, a una visión total del universo a partir de la imagen del creador y fundamentalmente de la palabra revelada. Chateaubriand desde ese momento va a ser un apologista del cristianismo, del catolicismo más exactamente. De hecho, uno podría decirle miles de cosas, pero su catolicismo va a ser una marca total. Hay quienes han visto en él, y lo pueden buscar en internet si les interesa, esta tesitura, a quienes visto en su teoría una especie de principio de cristianismo social, del cual, bueno, hay una cantidad de pensadores franceses en el siglo XIX que ante el horror de lo que ha provocado la Revolución Francesa y fundamentalmente ante el fracaso de la Restauración, empiezan a abrirse, empiezan a pensar que el catolicismo puede tener una, ¿cómo decirlo?, una acepción, una aceptación de ciertas cosas de la modernidad. Piensen ustedes en Lamartine, piensen ustedes en Lamennais, fundamentalmente. No en el fundador de la orden, de la congregación, sino en su hermano, ¿no? Félicité Robert de Lamennais, que fue un cristiano social muy interesante, y también, por supuesto, en otros pensadores. Estaba mirando para allí en mi biblioteca, porque tengo la obra completa de otro gran pensador francés de la época, que también plantean este catolicismo social absolutamente comparable a lo que podría ser una especie de doctrina social de la Iglesia posterior, ¿sí? O sea, una cierta percepción de aceptación de la realidad de cambio político, ¿no? Lo que se llamó los católicos liberales y que tanto, digamos así, tanta tinta hizo correr en mediados del siglo XIX, sobre todo en la primera etapa del papado de Pío IX, que terminó por condenarlos de alguna manera porque su participación en torno a las reformas que planteaban estos católicos liberales, terminaron siendo negadas desde todo plano, pero después incorporadas por León XIII en cierta doctrina social. Es relativo, debo decirlo. La lectura de Chateaubriand en ese sentido, volviendo al querido François René, es relativo. Yo no creo que haya una concepción tan social como la que se le plantea, como ciertos escritores quieren plantearle. Incluso en sus cartas a pensadores católicos de la época, se evidencia más una concepción al principio una concepción de enorme propaganda reaccionaria contra el régimen, y después un cansancio, casi un escepticismo sobre la política, tan típica de las personas que ven derrotada un poco sus ideas, ¿no? Bien, yo nombré una obra recién, muy difícil de conseguir, miren la edición que tengo yo, ¿no? Es una edición, como diríamos aquí, del año del Jopo, ¿sí? Yo la compré en una librería de usado hace 30 años. Y para mi admiración,
la edición original, la edición que tengo, que seguramente está encuadernada de una manera, le falta la primera hoja, que es donde viene el pie de imprenta, o la última. Con lo cual no tengo idea de qué época es, pero por la tipografía puedo decir que es de mediados del siglo XIX, que es ni más ni menos que su ensayo sobre la revolución. El libro que Bénichou cita, ¿sí? Ensayo sobre las revoluciones antiguas, aquí lo tienen, con las típicas litografías de la época, de François-René de Chateaubriand. ¿Qué nos encontramos aquí? Con un análisis muy pormenorizado de todas las revoluciones desde la antigüedad, entre los pueblos griegos, romanos, celtas, normandos, etcétera, etcétera. Con la conclusión obvia que ve Chateaubriand, de que ninguna revolución termina generando algo positivo, sino termina generando un desastre de novela. Valga decir, por ejemplo, que aquí se analiza la solución constitucional que dieron los griegos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Solón y demás en Grecia. Y cómo Sócrates es un mártir un poco de las democracias radicales que gobiernan Grecia, Atenas fundamentalmente, a fines del siglo V, comienzos del siglo IV. La gran víctima, ¿no? En 399 a.C., es Sócrates. El ensayo sobre las revoluciones en la antigüedad es un texto de política directamente. Si bien con la mirada historicista propia de estos hombres del siglo XVIII, siglo XIX, que viene un poco también en relación con Giambattista Vico, ¿no? Esta idea de que la historia va a explicar también un desarrollo de la providencia, como lo hará también José de Maistre, ¿no? En sus Veladas de San Petersburgo, contemporáneo totalmente de Chateaubriand. El ensayo sobre la revolución, sobre las revoluciones, tiende a explicar que en realidad no hay una evolución, sino más bien destrucciones de sistemas que pueden tener injusticias, pero que los que se instalan vuelven a instalar nuevas injusticias y vuelven a instalar nuevas víctimas. Es verdad que, como dice Bénichou, podemos leer El genio del cristianismo como una percepción de su ensayo sobre las revoluciones, que es un poco anterior, es de 1797. Si bien mi edición no es de esa época, porque está en castellano por otra parte, es una edición muy antigua, los dibujos son muy antiguos. Voy a ver si después ven, miren, este es Dracón, por ejemplo, Pisistrato, ¿sí? Es una edición, sí, como valor de la concepción filosófica de Chateaubriand ante un mundo que se destruía. El tercer libro del cual les voy a hablar, El genio del cristianismo, bueno, Atala y René ya un poquito lo he hecho, pero puedo resumirlo al final. Este sí, tengo una edición muy antigua también. Los mártires o el triunfo de la religión cristiana. Los mártires es un libro que conseguí hace muchos años en una edición, como verán, muy antigua. Miren qué belleza, ¿no? Los libros antiguos eran una preciosura con cuero, ¿no? Y demás. Los mártires es una exaltación de la religión católica, otra vez una apología de la religión católica. Estoy buscando el año de edición para no dejarlos afuera, pero a veces 1880, si no me equivoco. Ya estoy en ello, discúlpenme, estoy solito, entonces tengo que arreglarme como puedo. Edición Garnier, claro. Acá. 1883. Bueno. Los mártires es una apología de la actitud sacrificial, pero no solo heroica, del cristianismo. ¿Quiénes son los mártires? Bueno, Chateaubriand toma desde el comienzo del cristianismo una cantidad de mártires. La primera edición es de allá por 1809, luego la revisa en 1830, y hay una defensa fundamental del martirio, también lo va a ver de parte de Maistre, ¿no? En las Veladas de San Petersburgo.
no solo desde la antigüedad, sino desde los mártires más cercanos, por supuesto. Hay mártires que forman parte de la vida cotidiana francesa, ¿no? Muy cercano allí en el siglo XVIII. Es un libro de apología del catolicismo, tal vez por eso no ha sido reeditado, ¿no? Ustedes saben que estos textos tienen un valor histórico clave en el momento porque plantean una recuperación de la mirada católica tradicional. He hablado del genio del cristianismo, el ensayo sobre la revolución, los mártires, una obra que como verán no es nada pequeña, son más de casi 600 páginas en las que desarrolla todo el martirologio, con un relato hermoso, valga decirlo que no es simplemente nombrar una serie de personajes y analizarlos, sino fundamentalmente contando y deteniéndose en su actitud ante la vida. Es un romántico, ¿no? Entonces, esa actitud de la heroicidad cristiana. Voy a hablar de Atalaya y René, las dos novelas en relación, las dos se ubican en América, se ubican en este pueblo aborigen, por decirlo de una manera, o indígena de América del Norte, donde ha vivido él, donde ha tenido contacto. Y son los héroes de estos personajes, tanto Atala, que es la joven que va a morir al final, con una especie de sacrificio también notable, están convertidos al catolicismo. ¿Convertidos al catolicismo dónde? Porque ustedes me dirán en Estados Unidos. Bueno, justamente están convertidos en las misiones españolas de lo que todavía es la California católica española de fines del siglo XVIII. Cómo Chateaubriand utiliza el catolicismo para expresar la idea de que ha mejorado la visión del mundo y la apertura del mundo y el concepto de piedad y el concepto de perdón a partir de la llegada del cristianismo. De hecho, es una guerra intestina, es una guerra entre pueblos aborígenes, las que se narran allí en las dos novelas. René es el francés, obviamente, que escapando de la revolución, uno podría decir un alter ego de Chateaubriand, escapando, que es François René, escapando de la revolución, llega a Estados Unidos y se casa, se une en matrimonio con una indígena americana que está convertida al catolicismo, que va a ser todo un drama para llorar notablemente. Lo último de Chateaubriand, un autor que, vuelvo a decirles, los invito a que lean, los invito a que lo recuperen. Tiene una prosa exquisita. Yo creo que Chateaubriand sabe dramatizar en el momento en que hay que dramatizar. Puede movernos el avispero de lo ideológico. No es una persona correcta políticamente, sin lugar a dudas. Está defendiendo un régimen anterior. Igualmente tiene la visión notable de todo hombre de su época, de decir lo perdido ha sido mayor que lo ganado. Como Joseph de Maistre intenta salvar lo poco que queda de una tradición que, de haberse mantenido reformada, tal vez hubiese sido otra cosa, habría sido otra cosa. Bueno, no lo fue, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que vendría sería otra cosa. Pero, notablemente no tiene, obviamente, el programa político que desarrolla de Maistre de manera más explícita, ¿no? Sobre todo en consideraciones sobre Francia y en las veladas de San Petersburgo. Chateaubriand es un escritor, es el escritor formal. Por eso Paul Benichou, en La coronación del escritor, habla de él, en buena parte de su libro, como el gran escritor consagrado, como el gran escritor profesional, por decirlo de una manera, como el nuevo escritor. Ya no es simplemente un noble que escribe, él es un noble, es parte de la nobleza, pero también es un comprometido con su nueva concepción de un escritor que vive de la literatura. La última obra, las memorias, las Mémoires d'Outre-Tombe, las memorias de ultratumba, publicadas muy poquito antes de morir, con un pie en la tumba, como decía. Tengo una edición que muchos conocerán, que es de Hispamérica, Hispamérica, ediciones Orbis, son 2 tomos, aquí lo tienen, los 2 tomos de las memorias de Chateaubriand, memorias de ultratumba. No son las memorias del duque de Saint-Simon, que son 43 tomos, ¿no? En época de Luis XIV, y nos alegramos de ello porque la podemos leer completa. Pero creo yo que si uno quiere
entender o profundizar, ni siquiera entender, profundizar en el conocimiento de la Francia revolucionaria y posrevolucionaria y demás, las memorias de Chateaubriand formarían parte perfectamente de uno de los grandes cronistas del momento, si se me permite el término. Él divide la obra justamente en un periodo previo, tiene un testamento, es muy interesante, dice, estando al borde de la tumba, y es verdad, las memorias se publican allí, apenas muerto, estando al borde de la tumba, va a desarrollar su propia vida, su vida de juventud, años de soldado y de viajero, de 1768 que nace a 1800, lo que él llama la carrera literaria, 1800-1814, que es la etapa napoleónica en la que él se convierte en este apologista y en enemigo de Napoleón, su carrera política, que es su intervención en la restauración de 1814 a 1830, cuando Luis XVIII parece restaurar la monarquía francesa sin darse mucho cuenta de lo que realmente había formado parte su gobierno, y finalmente los años finales, ¿no?, que van desde 1830 hasta 1848, que lo llama los últimos años, ¿no? Él habla hasta 1841, pero hay algunas notas posteriores, que vendría a ser la monarquía de Julio, la de Luis Felipe. Yo quería leerles, si me permiten, y si puedo encontrarlo, porque ese es otro tema, no lo marqué, lo que dice Chateaubriand. Respecto del retorno de Luis XVIII. En este momento de crisis en que el enemigo público ha penetrado en una parte de mi reino, dice Luis XVIII, y amenaza la libertad de todo el resto, vengo en medio de vosotros a estrechar todavía más los lazos que, uniéndoos conmigo, constituyen la fuerza del Estado. Al dirigirme a vosotros vengo a exponer a toda Francia mis sentimientos y mi deseo. Habla de volver a la patria, que cumpla el rey con su palabra, ¿no? Luis XVIII, sacrificando su vida, ganará la última batalla que habrá librado y la ganará en provecho del género humano. Así hablé yo, dice. Esta resolución, en apariencia desesperada, era en el fondo muy razonable y no ofrecía el menor peligro. Pero, dice, espérenme un segundito, la huida, ¿no?, los 100 días de Napoleón, la derrota de Napoleón en Waterloo, y finalmente Napoleón tuvo que soportar en París los asaltos de los abogados que querían entrar a saco en sus desgracias. Lamentaba no haber disuelto la Cámara antes de su partida para el ejército. También se ha arrepentido a menudo de no haber fusilado a Fouché y a Talleyrand, que, como dijo Napoleón, Talleyrand era una mierda en medias de seda, ¿no? Pero lo cierto es que Bonaparte, después del Waterloo, se abstuvo de toda violencia, ya porque acatara el destino, ya porque obedeciera la tranquilidad habitual de su temperamento. Fíjense cómo Chateaubriand valora la actitud de Napoleón de decir, no destruyamos hasta el final todo. He sido vencido, que Francia, ¿no?, tenga que tener lo que tenga, pero que no sea arrasada por las potencias, ¿no? Mi carrera política ha terminado, dijo. Declaro a mi hijo emperador de los franceses con el nombre de Napoleón II, que será Leglon, ¿no?, el aguilucho, que finalmente no llegará a nada. Y finalmente retorna Luis XVIII, dice, fundamentalmente, todos los presagios de la segunda restauración fueron amenazadores. Bonaparte había vuelto a la cabeza de 400.000 franceses. Luis XVIII regresaba detrás de 400.000 extranjeros. Pasó por el mar de sangre de Waterloo para ir a Saint-Denis como a su sepultura.
creo que ahí está la mayor metáfora de lo que se quiso hacer con la restauración. La monarquía estaba muerta. Luis XVIII, que no fue una mala persona, que no fue incluso un mal rey, hizo lo que pudo en esos 10 años que reina desde 1814 hasta 1824, después de la imagen grandiosa de Napoleón y después de lo que la revolución significó, intentando restaurar qué, porque en realidad era una cosa compleja. Trató de ser un moderado, creo que lo fue, Chateaubriand colaboró con él, pero Luis XVIII de alguna manera estaba caminando sobre su propia sepultura. Por suerte, para él, porque no fue, ya les digo, una persona con malas intenciones, no fue derrocado, ni murió fusilado, ni decapitado, ni ninguna cosa, ni caído por una revolución, sino por la propia vida. Lo sucedió, sí, el infausto Carlos X, que sería rey por 5 años, de 1824 a 1830, en ya directamente la presencia del cadáver más grande de la monarquía en Francia en el siglo XIX. Las memorias de Ultratumba son de una profundidad de análisis increíble. La vida de Chateaubriand estuvo ligada al conocimiento directo de todos los actores de la revolución, posrevolución, imperio, monarquía, restauración y lo que quieran. Van a ver desfilar en ellos a todos los hombres de la revolución, a Napoleón, a quien trató directamente. Napoleón tenía un enorme afecto por Chateaubriand bastante lejano, pero en algún momento acepta ciertas cosas de él, sobre todo cuando Francia está ante el mundo sola. Luego una amistad muy grande con el rey, con los grandes escritores de la época. Quiero decirle que los grandes escritores de la época eran todos monárquicos. Víctor Hugo, que después va a terminar siendo republicano, Lamartine, ¿no es cierto? Todos ellos formaron parte de la restauración, tuvieron grandes esperanzas, pero la restauración los defraudó, ¿no? Generando un régimen. Creo que la palabra más exacta para decir en este caso sería el hecho de que creyeron que podían gobernar del mismo modo que lo había hecho Luis XIV, un siglo y medio después, cuando las cosas eran absolutamente diferentes. Un siglo por lo menos, cuando los cambios sociales, económicos habían sido enormes. La burguesía había tomado el poder, ya no era la nobleza que se había degenerado y que el otro día lo conversábamos en el directo de Instagram que hice sobre Sade. Estaba totalmente degenerada. Esa nobleza libertina, ¿no?, que nunca sirvió para defender al rey en el siglo XVIII, menos lo iba a hacer en el siglo XIX, con excepciones. También había un de Maistre, también había un Chateaubriand, y también estaban grandes hombres dispuestos a defenderla, pero lo que en realidad llevaban era un cadáver maloliente. Así que las memorias de Ultratumba, lo pueden conseguir, hay ediciones más cercanas, no es necesario que se vayan a estas ediciones del siglo XIX, como en el caso del ensayo sobre la revolución. Y una cosa más, cuando muere Chateaubriand, Francia sigue en medio de las explosiones revolucionarias. En febrero de 1848, la tercera revolución francesa derrocará a Luis Felipe de Orleans, el rey Pera, como le decían, ¿no? Era una especie de rey burgués, ¿no? Muy particular, que había aceptado la bandera tricolor y había aceptado algunas cosas, era una especie de negociación. El rey de Lafayette, diríamos, ¿no?, porque fue Lafayette quien lo propuse. Hijo de Felipe Igualdad, que había votado la decapitación de Luis XVI, siendo su primo. Bueno, los Orleans siempre fueron muy particulares. Se proclama la Segunda República y Chateaubriand se está muriendo y no hay esperanza de cambio. O sea, Francia está entrando en un concepto de revolución constante. Esa república va a durar nada, porque 3 años después su presidente, Luis Napoleón, se proclamará Napoleón III, Segundo Imperio, y toda una historia aparte, ¿no?, que será narrada por los simbolistas de una manera muy espectacular. Así que François-René de Chateaubriand, autor que les recomiendo leer, que lo busquen, seguramente en libros viejos, usados. Hay ediciones nuevas, están un poco caras en algunos casos por algunas editoriales,
pero valga decir que es un retrato de época notable y algunas ideas rescatables en torno de lo que podría ser una concepción del mundo trascendente, viendo que todo se desgranaba. Y una aclaración más. No confundir con Alphonse de Chateaubriand, que es un autor del siglo XX, nacido a fines del XIX, 1877, si no me equivoco, estoy citando de memoria, que también fue un escritor comprometido políticamente, pero muy comprometido en la Francia ocupada, a favor del régimen de Vichy. Es muy famoso. Era un gran escritor, escribía muy bien. Le Genre es un gran texto de lo que sería el As, ¿no? Un texto muy interesante. Era un gran escritor, dirigió una gran revista en Francia, colaboracionista el hombre. Y finalmente, bueno, comprometido con un régimen muy difícil, ¿no? Muy difícil de defender, ¿no? Hoy en día, que tuvo que mejor dicho, colaboró con la ocupación alemana de manera notable y entregaron a cantidad de víctimas de la persecución del genocidio nazi en Francia. Una pena porque Alphonse de Chateaubriand era un gran escritor, Incluso hay conceptos suyos que podrían ser rescatados, pero bueno, la actitud de todos estos hombres siempre es compleja, ¿no? Lo hemos dicho en algún sentido con Louis Ferdinand Céline, otro gran escritor francés, colaboracionista, bueno, que se vuelve algo difícil obviamente de aceptar. Y entiendo que haya personas que me digan no se puede leer porque no estoy de acuerdo con esa ideología. Pero si uno abre la mente a ciertas cosas va a ver que al menos para discutirlos es interesante leerlos. Pasa lo mismo con Chateaubriand. Chateaubriand, un hombre defensor del antiguo régimen. Bienvenido sea su lectura. Bienvenida sea la riqueza de su obra, ¿no? Un hombre comprometido con la apologética cristiana en un momento en el que el cristianismo estaba siendo pasado a degüello en líneas generales. Así que François René de Chateaubriand. Quiero agradecerles la paciencia, disculpen que me he tomado la libertad de hablar casi, no sé, como 40 y tantos minutos, si no me equivoco, solo. Les pido disculpas por la verborrea. Para mí estos temas son muy interesantes. Por supuesto que prontito estaremos de nuevo con Diego. Un afectuoso saludo a todos. Recordarles que estamos a las puertas del 6º Congreso de Lengua y Literatura, presencial aquí en San Miguel, en el Colegio Máximo, y que en octubre tengo el agrado de dictar el curso Introducción al Mito, donde vamos a ver la mitología en líneas generales, griega, romana, nórdica, celta, india, japonesa, americana, y los estudios sobre la mitología. Para ello, antes que me escriban aquí abajo, escriban a la asociación de estudios 1@gmail.com y van a tener todos los datos. O consulten nuestra página web, adejonline.com, donde está todo el material subido para que lo vean. Ese curso se va a dictar los sábados de octubre y un sábado de noviembre. Gracias. Gracias a todos. Nuevamente, nuestra revista a disposición, totalmente gratuita, también en la página. Y bueno, como dice Diego, a seguir leyendo. Adiós.